a todos, sean nuevamente bienvenidos a un video más de este canal. Les invito a que puedan suscribirse para seguir teniendo más contenido como este y al mismo tiempo aprender. Y dicho esto, procedo a explicarles el tema de hoy. El tema del cual deseo hablarles hoy es el de las obligaciones y sus fuentes. Para poder aclarar cuáles son sus fuentes, primero debo explicarles qué es una obligación o qué son las obligaciones indebidas. Para ello, el Código Civil nos señala lo siguiente: la obligación es un vínculo jurídico que se establece entre el acreedor y el deudor, mediante el cual el primero tiene la facultad de exigir del segundo y este el deber de cumplir a favor de aquel una prestación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, lo que aquí se nos señala es que la obligación surge a partir de la existencia de dos sujetos, uno que se convertirá en acreedor y otro que se convertirá en el deudor. Entonces, el acreedor tiene la posibilidad de exigir del deudor el cumplimiento de algo. Entonces, una vez que se ha cumplido, se ha realizado este algo, surge un vínculo jurídico entre las dos personas. Y a partir de ello, pues surge la obligación, surge la posibilidad de exigir por parte del acreedor y el deber de cumplir por parte del deudor. También aquí, pues la fuente de obligación más conocida es el contrato. Entonces, para poder explicarles en qué consiste una obligación de dar, de hacer o no hacer, voy a utilizar los distintos tipos de contratos para que quede más claro. Entonces, en cuestión de las obligaciones de dar, podemos encontrar el contrato de donación, el cual es un contrato en el que una persona decide de manera gratuita otorgarle a otro la propiedad de un bien, o sea, ya sea una casa, un carro o lo que decida darle, es de manera gratuita. Sin embargo, está cumpliendo con esta prestación, con esta obligación de dar. Por lo tanto, es una obligación evidentemente de dar. En cuestión de las obligaciones de hacer, podemos encontrar un ejemplo claro en el contrato de prestación de servicios. En este contrato, pues una persona se obliga con otra a realizar, a hacer determinadas cosas para la persona. Entonces, por ejemplo, una persona que se dedica a la limpieza de casas se contrata para que ésta haga la limpieza. Entonces está cumpliendo, debe cumplir con una obligación de hacer, en este caso hacer la limpieza del hogar, de la casa. Y la tercera, que es obligaciones de no hacer, se refiere a que no debe de realizar determinadas conductas o determinadas acciones. Este se puede ejemplificar en un contrato de exclusividad que normalmente los actores o personajes de televisión hacen con una televisora o con un estudio de cine, en el cual ellos se obligan a solamente trabajar y por tanto a no hacer contratos con otras televisoras, con otros estudios de cine, y por tanto tampoco pueden trabajar con otros. Entonces no pueden, no hacen. Entonces esto sería un ejemplo de la obligación de hacer, de no hacer. Entonces, una vez dicho esto, les puedo pasar a exponer cuáles son las fuentes de las obligaciones. Entonces, continuando ahora sí con las fuentes de las obligaciones, encontramos pues principalmente 5 fuentes de las obligaciones. Estas son, pues como ya les venía diciendo, el contrato, tenemos la declaración unilateral de la voluntad, el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios y la responsabilidad civil. Entonces, explicando brevemente cada una de estas, la primera ya se las mencioné, que en este caso es el contrato. Es el más conocido y existen diversos tipos de contratos. Ya les mencionaba yo el contrato de donación, el contrato de prestación de servicios, pero también existen el contrato de compra-venta, que es cuando alguien compra algo y el otro lo vende.
el contrato de mutuo, el contrato de permuta, entre muchísimos otros tipos de contratos. De aquí es importante señalar que en el contrato pues ambas partes son las que se obligan a hacer algo o a dar algo o a no hacer algo. Entonces normalmente el contrato como fuente de obligaciones proviene de la voluntad de ambas partes, de una convertirse en un acreedor y la otra convertirse en un deudor. La siguiente, que es la declaración unilateral de la voluntad, es en esta solamente una parte es la que se obliga y la otra puede exigirle en caso de cumplir con lo que la otra persona está pidiendo para darle o hacer o no hacer aquello que se está comprometiendo. Un ejemplo de esto encontramos la promesa de recompensa. Entonces la promesa de recompensa consiste en que una persona promete dar algo a cambio de hacer algo por ella. El ejemplo más claro de este es cuando una persona pierde a su mascota y coloca letreros en los que promete una recompensa para aquel que encuentre a su mascota. La otra persona que está viendo dicha promesa no está obligada a nada. Sin embargo, la que lo está prometiendo sí, está declarando que se compromete a dar una recompensa para la persona que realice el encuentro o la búsqueda y que encuentre a su mascota. Entonces, como les decía, la otra parte no está obligada, mas sin embargo, si lo hace, sí puede exigir que se le dé la recompensa prometida. La siguiente, que es el enriquecimiento sin causa, pues esta deviene de que una persona sea empobrecida y la otra se enriquezca. Sin embargo, ninguna de las dos partes quería que se diera esas cuestiones. Ni una quería empobrecerse, ni la otra quería enriquecerse con el empobrecimiento del otro. Sin embargo, sí ocurrió. Un ejemplo de este es cuando una persona va a hacer un depósito y se equivoca de cuenta y por lo tanto la otra se enriquece en su patrimonio y se empobrece la otra. Sin embargo, la persona que recibe el dinero de manera equivocada tiene el deber, si es posible, de devolverle a la otra persona el enriquecimiento que recibió a causa del empobrecimiento del otro sin haberlo querido, sin que ambas partes así lo desearan. Como les decía, la persona que se empobreció pues se equivocó en su número de cuenta y se depositó mal el dinero. Entonces provocó el enriquecimiento del otro a causa del empobrecimiento de uno, mismo que este no quería ni empobrecerse y el otro no quería enriquecerse. Muchas veces pues el deber de devolver el dinero con el cual uno se enriqueció pues no ocurre, mas sin embargo eso es un ejemplo claro de lo que significa el enriquecimiento sin causa. No hubo una razón para que enriqueciera al otro, mas sin embargo sí se propició el empobrecimiento de uno. Y tenemos también, les decía, la gestión de negocios. La gestión de negocios pues es cuando una persona se inmiscuye en los asuntos de otra sin que ésta se lo haya pedido, sin que ésta se lo haya solicitado, pero se encontraba imposibilitado de atender sus propios asuntos, sus propios negocios. Entonces la otra persona, por el buen corazón y con un deseo de ayudar, se inmiscuyó en los asuntos de esta. Un ejemplo de esto es cuando un vecino se encuentra solo en su domicilio y tiene un accidente. Entonces no hay su familia, los que viven con él no están para ayudarlo o no pueden atender este negocio, y el vecino de buen corazón con el deseo de ayudar se inmiscuye a auxiliarle, a comprarle vendas si es necesario, llevarlo al médico y gasta en ello. Entonces la persona que en ese momento no pudo atender sus negocios tiene el deber, se convierte en el deudor porque tiene el deber de devolverle a la persona que se inmiscuyó en sus asuntos y lo ayudó, de devolverle lo que haya gastado por la inmiscusión, por haberse metido en ese asunto con el deseo de ayudar.
finalmente tenemos la responsabilidad civil. La responsabilidad civil pues es cuando una persona está obligada a devolverle a otra por daños y perjuicios por lo que haya ocasionado, aunque no fuese su intención hacerlo. Tiene el deber de responder por los daños y perjuicios que se hayan generado. Un ejemplo de este es cuando un vecino tiene una mascota y decide no amarrarla y no estando él presente, o en algún momento también estando él presente, su mascota se cruza al jardín del vecino y le provoca daños, le rompe algo, a lo mejor tenía mascotas, tenía otras mascotas y las lastima. Todo esto, pues la persona dueña del animal, de la mascota, del perro, tendría o tiene el deber de responder por lo que su mascota ocasionó y devolverle por los daños y perjuicios ocasionados a la persona, al vecino al cual le causó daño en su propiedad. Entonces, estas son las principales fuentes de las obligaciones y cualquier duda o pregunta que ustedes tengan la pueden dejar en los comentarios y se las estaré respondiendo en breve. Y bueno, sin más nada que decir, yo soy Chego Álvarez y nos vemos en un próximo video.